hablemos un poco de un cuento infantil que si lo escuchamos ahora en día, te va a parecer diferente. Lo vas a ver con otra óptica. Por lo menos eso fue lo que a mí me pasó, señores. Resulta ser que me puse a mirar cuentos infantiles y de momento todo lo veo de una manera diferente. Y yo dije, ¿seré yo? Bueno, ustedes me van a decir en los comentarios. Voy a hablarte de la primera parte de uno de los cuentos que más oímos y repetimos en la infancia, La cucarachita Martina. ¿Y cómo sería entonces mi reacción o cómo será tu reacción si escuchas de nuevo el cuento La cucarachita Martina? Bueno, si quieres saber más del tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Bienvenido a mi canal, mi nombre es Alija y soy una cubana que comparte contigo acerca de costumbres, cultura de los cubanos y también de crecimiento personal. Como te estuve comentando al inicio del video, estuve leyendo un poco acerca de la cucarachita Martina. Más bien primero me vino a la mente y después empecé a leerlo y yo dije, señores, por lo menos la primera parte. Aquí te voy a hablar de la primera parte. Después en otro video quizás te hable de la segunda parte. Bueno, si ustedes lo desean que lo haga, me lo dejan en sus comentarios también, porque no los puedo forzar. El hecho es que estuve pensando en la cucarachita. Voy a hacer como a modo de resumen para los que no sepan el cuento o para los que no se acuerden, un poco acerca de la cucarachita Martina. Resulta ser que la cucarachita Martina, me trabo en decir su nombre, estaba aburrida, estaba obstinada, más o menos ya te voy mintiendo un poquito con la versión mía ahora, y estaba que barrer una cucarachita muy limpia, y limpiaba su casa, y limpiaba y barría todo el tiempo su casa. Y un día se encontró un centavo y se preguntó, ¿qué me compraré? ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? Me compraré unas golosinas. No, 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 que van a decir que soy colosa. Me compraré unas perlas. No, 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 que van a decir que soy ostentosa. Mejor me compro un polvo. Se compró un polvo de la cara, se lo untó, se sentó ahí en su portal y comenzaron a desfilar varios animales que le empezaron a hacer proposiciones y a celebrar su belleza. Cucarachita Martina, qué linda estás hoy, ¿te quieres casar conmigo? Y ella les preguntaba, ¿qué haces de noche? Y cada uno decía el sonido que hace por las noches, que eso tiene un nombre, no recuerdo bien, el sonido de los animales que emite. No sé, dímelo ahí en los comentarios. Bueno, y entonces ellos iban diciendo y ella le decía, no, 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 que me asustarás. Hasta que entonces se encontró con el ratoncito Pérez que le dijo que dormía y callaba y a ella le interesó la propuesta y se casó con él. El cuento sigue, pero vamos a dejarlo ahí. Hasta ahí vamos a ver entonces la versión ahora de la cucarachita Martina. ¿Qué enseñanzas yo creo que a mí me está dando esta cucarachita Martina? En primer lugar, cucarachita Martina como que muchos recursos no tenía. Como muchos tenía deseos de prosperar, pero no estaba pensando que ella podía prosperar. Más bien, ella estaba haciendo lo que en aquel tiempo solamente se le consideraba a las mujeres que podían hacer, que era ocuparse de las labores domésticas. ¿Y qué hacía entonces? Limpiar, limpiar, limpiar y limpiar, y se encontró un centavo. Al ella alegrarse tanto por encontrarse un centavo, y al ella estar indecisa qué comprarse con el centavo, claro que eso no pasaría en el día de hoy. No, no porque no te encuentres un centavo, es que no te puedes comprar nada con un centavo. Entonces me doy cuenta que esa mujer muchos recursos económicos realmente no tenía, porque empezó a preguntarse como quizás te preguntes tú ahora si te encuentras una cantidad bien grande de dinero, porque con poco no puede ser, ¿qué te comprarás? ¿Qué te comprarás? Muchas eran las necesidades que tenía la cucarachita Martina y ella no quiso comprar golosinas porque estaba preocupada por el que dirán. Y esto se sigue manteniendo en la actualidad. Las personas siguen estando enfocadas más en el que dirán que en poder satisfacer su deseo y sus propios gustos. No quiso comprarse unas perlas porque dicen que era ostentosa, pero terminó comprándose una caja de polvo, que al fin y al cabo era para ir a lucir. En fin. Y las perlas, porque pienso que no tenía ni a dónde ir con esas perlas. Así que era como exagerar un poco. Ahora yo también estoy mirando y analizando un poco la cucarachita Martina. Tal vez tú no me digas, yo no lo veo así, Alija. Señora, pero la cucarachita Martina decidió invertir en ella. Sí, decidió invertir en ella. En ese momento ya no le preocupaba la casa, ella decidió invertir en ella. Yo creo que ella hizo así muy empoderada, entre comillas, porque fue hasta un límite empoderada y te lo voy a demostrar. Dijo, voy a invertir en mí y me voy a arreglar yo. Es como quien dice, si tengo 4 pesos, no, yo no creo que era tanto un gusto que ella se estaba dando, yo creo que ella estaba invirtiendo en ella porque ella se compró el polvo, se echó el polvo y se sentó en el portal para ver, en otras palabras, a quién cazaba la cucarachita. Óigame, la cucarachita Martina me parece a mí que es la versión.
de muchísimas mujeres que deciden por la vida fácil y que entonces invierten solamente en verse ella en su figura porque necesitan a alguien que la sostenga económicamente y no piensan que ellas con ese centavo, te digo centavo por decirte la cifra que encontró en el cuento, puedan ellas invertir en un negocio para prosperar. ¿Le fue más cómodo a ella? No, sí, le fue más cómodo, pero también era lo que en la sociedad se estaba llevando, que era de que necesitaba un hombre, un alfa, un macho, en este caso el ratoncito, que la sostuviera económicamente y que tuviera a su esposo para que se encargara de la economía del hogar. Porque ella estaba simplemente adaptada a ocupar el rol de la mujer doméstica, pero necesitaba eso. Entonces ella trató de resolverse y dice, bueno, ya que estoy cansada de esto, porque yo no sé cuándo me voy a encontrar otro centavo, es mejor que vaya y invierte en esto porque o caso ahora o caso nunca. Se hizo un poquito la dura hasta que encontró el que a ella le interesaba por sus propios intereses. Ahora, qué interesante saber también es que esta cucarachita Martina invirtió en ella, como te dije, como muchas mujeres fáciles, pero también como muchas mujeres solamente lo ven. Algunas también están viendo lo que ella tenía amor propio y dijo, Dios mío, voy a atenderme yo porque para caso, para lo que me va a pasar en mi vida. A lo mejor ella dijo, me voy a sentar aquí en el portal para coger fresco como cada tarde, nada pasa, nadie me quiere. Y para su sorpresa, de momento todo el mundo estuvo interesado en ella. No sé cuál sería la versión. Yo me doy la posibilidad de varias lecturas y tú me puedes comentar ahí cuál tú crees que sea. El hecho es que una cucarachita Martina en estos tiempos haciendo esa acción podría verse como una mujer que está optando por la vía más fácil, pero una cucarachita Martina en estos tiempos ahora cogería ese centavo, lo invertiría en algo, pensaría cómo empoderarse. Ahí sí sería una mujer verdaderamente empoderada para entonces multiplicar su economía y decir, mira, si viene mi esposo, si viene el hombre que va a tocar a mi vida perfectamente, felicidades porque todo es bueno que las personas encuentren una pareja, pero tampoco es malo que las personas no encuentren una pareja. Y no es malo que las mujeres aprendan a ser emprendedoras y a ser negociantes. No es malo que las mujeres inviertan en ellas, pero tampoco es bueno que las mujeres inviertan en ellas con la intención de manipular para que alguien más inviertan en ellas porque ellas necesitan depender de eso. En fin, tú me entendiste toda esta jerigonza. Cuéntame cómo lo ves tú. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu criterio? Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que aquí vas a encontrar historias de todo tipo. Reflexionamos, comentamos y hablamos mucho. Somos una familia que está creciendo. Gracias por suscribirte, gracias por compartir este video y por comentar, regalarme un like. Y ya sabes, nos vemos en un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo, soy Alija. Chao.